Hola, buenos días a todos. Hoy va a ser la primera vez que hacemos una presentación a dos bandas desde Madrid y Zaragoza, o sea que iremos cambiando el presentador. Vamos a ver cómo nos sale eso lo más ágil posible. Y nos vamos a centrar en el tema de auditoría y medición de equipos e instalaciones en lo que respecta básicamente a los equipos que Trox diseña y vende, ¿no? Y comercializa. Por tanto, las 5 partes en las que hemos dividido esta presentación es una primera parte de introducción, que la haré yo muy leve, sin mucho que añadir, y para centrarnos en las unidades de tratamiento de aire, que dentro de lo que es el sistema de tratamiento y distribución y difusión de aire es el corazón y probablemente aquel elemento más importante a la hora de auditar y a la hora de hacer una posible reforma o mejora. Pero no queremos olvidar tampoco la otra parte de distribución y difusión, le dedicaremos un apartado. También a la medición de condiciones interiores, que los que estéis hoy aquí presentes y trabajéis bien sea en instalación, en ingeniería o en empresas de commissioning o de servicios, será lo que más hayáis sufrido con los usuarios cuando tenéis que medir esas condiciones y validarlas, ¿no? Y el último punto, que considero que con el 2 es en los puntos más importantes, es que os contemos un poco experiencias de retrofit de unidades y de sistemas que se pueden hacer y que pueden mejorar la instalación, tanto en mejora de condiciones o de prestaciones, como en ahorros de eficiencia energética. Bien, los objetivos de las auditorías, tal y como nosotros las vemos, pues pueden ser varios, distintos, aunque luego se llegue a la misma cosa, ¿no? Es, puede ser la propia puesta en servicio, que sería, bueno, pongo ahí proceso de commissioning. El commissioning es una cosa mucho más amplia que engloba desde fases iniciales de definición del proyecto, pero bueno, lo que entendemos como una puesta en servicio, de manera que aseguremos que se ajusta al proyecto y que sobre todo se ajusta a las prestaciones en las que ese proyecto definió la instalación. La auditoría obviamente es una parte de la dirección facultativa y de las pruebas de la instalación. También se puede dar una vez que ha pasado el tiempo, como pongo ahí, por ejemplo, pues que se haya pasado un tiempo de uso, bien sea 5, 10 años, los que sean, o que haya habido unos nuevos usuarios. Cada vez es más en los edificios que se alquilan de oficinas y pueden ir cambiando los alquilados y entonces pues el promotor o el dueño pues tendrá que validar las prestaciones de esa instalación a requerimiento del nuevo alquilado de que las prestaciones son los que hayan acordado en contrato. Una tercera posibilidad para que se realice una auditoría pues sería en el caso de que haya que hacer una reforma de las instalaciones y que haya que hacer una adaptación a la normativa, ¿no? Sabéis que la normativa en España básicamente es el Código Técnico de la Edificación, del que el RITE es uno de los documentos básicos, forma parte de los documentos básicos y no es retroactivo. Es decir, nosotros podemos tener una instalación que mientras no se haya variado la actividad, no se haya variado el dueño, no se ha hecho una reforma, pues no es necesario cumplir la normativa a medida que esa normativa va modificándose. Pero puede darse la necesidad de adaptarse pues porque se haya realizado una reforma o porque haya una nueva actividad que conlleve una auditoría de los sistemas que forman el global de climatización. Y por último, pues puede ser una cosa o un objetivo propio del usuario o promotor porque quiera introducir reformas en las condiciones de confort, en las condiciones de salubridad, como ahora estamos viendo que se están modificando varias instalaciones, o con el objetivo de ahorrar energéticamente, ¿no? Entonces, en ese momento, pues hay que hacer una auditoría previa para ver en dónde estamos y cuáles son las reformas más indicadas y una auditoría posterior a las reformas para saber que se han conseguido los objetivos. Nosotros, como he dicho antes, nos vamos a basar en esta presentación en estos 3 bloques. Sabéis que hay muchos más. Está el tema eléctrico, iluminación y dentro de climatización estaría la producción de calor y de frío, la distribución de agua, etcétera. Ahí no nos vamos a meter. Nos vamos a meter en el tratamiento de aire, concretamente en las UTAs, y dentro de ellas pues iremos viendo sus secciones principales, como recuperación, ventiladores, intercambio térmico, filtración y control.
En la distribución veremos el tema de las fugas y el ajuste de caudal. Distribución, estamos hablando de distribución de redes de conductos. Y por último, en la parte de difusión, en la salida de caudales de aire, las velocidades residuales, temperatura y humedad en la zona ocupada, en la zona de actividad, que normalmente suelen ser los que empiezan a generar los problemas de disconfort. Os pongo aquí algunas normas y estándares de referencia a las que podéis mirar para ver cuáles tienen que ser los parámetros a controlar o medir dentro de la auditoría, o como tenéis ahí dos guías, de la TECIR y la de ASRAE, donde podéis ver el tema de medición y los puntos críticos, ¿no? Y algunos casos prácticos en la DTIE de ATECIR. Bien, pues entonces ahora a ver cómo nos sale el paso con Miguel. Os dejo con Miguel Pérez, nuestro responsable de SAT, para que os comente las unidades de tratamiento de aire. Bueno, bienvenidos a todos en este webinar tan interesante para mí, porque forma parte de ese mundo de la postventa que hay muchas veces que no lo tenemos tan de mano o no le damos quizás tanta importancia, cuando realmente es donde vamos a tener el uso real del equipo, la propia explotación, cuando todo el proyecto se hace realidad y se lleva a uso. Entonces, como primer bloque de la parte del sistema de ventilación, yo os voy a hablar de lo que es el corazón del sistema, que es la unidad de tratamiento de aire, la UTA. Como bien sabréis, hay infinidad de tipos de unidades de tratamiento de aire, la gran mayoría de veces son hechas a medida. Entonces, yo voy a plantearos un concepto de UTA, digamos, genérico, pensado un poquito en la parte de oficinas. Iremos viendo cada una de las partes que consiste o que tiene una UTA. El objetivo principal de una UTA es controlar estos 4 parámetros que vemos. Caudal, temperatura, humedad y calidad de aire. Y para ello, pues, el aire pasa por diferentes secciones donde lo va a ir tratando. Entonces, como componentes tenemos la propia estructura del equipo, los paneles, etcétera, la toma de aire, la parte de recuperación de energía, si la tiene, luego la parte de baterías, de nuevo si la tiene, adaptación de humedad, aumentadores, etcétera, los ventiladores, que la parte, digamos, más importante del climatizador, la que se encarga de mover el caudal, y luego las etapas de filtración. Y englobando a todas las anteriores, el sistema de control, y aunque hay otras secciones, en este webinar no las vamos a... Vale, empezamos por el primer punto. Tenemos el equipo completo y, claro, al tratarse de una auditoría ya entendemos que este equipo ya lleva funcionando un tiempo, que puede estar en condiciones distintas a las que tenía en un principio, en la puesta en marcha. La primera parte de la auditoría va a ser, oye, ¿qué condiciones tenemos del equipo? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo han pasado los años a través de ese equipo? Revisaremos el anclaje y su portación, el sistema antivibratorio, parte de corrosión, va a depender de si el equipo ha estado cerca de, a lo mejor, de un ambiente marino o en una zona industrial que pueda tener algún tipo de agentes que le pueda afectar al nivel de corrosión o oxidación. Y es muy importante verificar. Si no ha tenido suficiente mantenimiento, puede tratarse del primer punto en el que la vida del equipo se va a estar acabando. Y luego temas como apertura de puertas, sellados y fugas. Aquí, por ejemplo, vemos un estudio o una prueba de estanqueidad del equipo. No olvidemos que la estanqueidad es fundamental. Si no tienes una buena estanqueidad de tu equipo, no va a cumplir necesariamente la tarea de pasar el caudal a una cierta temperatura. Cualquier fuga significa una pérdida inmediata de rendimiento, tanto térmico como eléctrico. Bien, nos metemos ya dentro del equipo y vemos el primer punto, que sería la parte de recuperación de energía, ¿vale? Obviamente, lo primero que revisaríamos es que funcione correctamente. A nivel de control, a nivel eléctrico, que la parte de los motores funcione como debe, que no haya un problema a lo mejor en
relativo con las correas, etcétera. Ver el rendimiento del recuperador. Esto es una cosa siempre muy interesante porque a partir de ese rendimiento real que nos esté marcando, podemos tener una serie de conclusiones a partir de él. Si es bajo, pues habrá que revisar otra serie de puntos, qué caudales tenemos, qué temperaturas tenemos, o incluso si tenemos suciedad en el recuperador. Obviamente, la suciedad impide la transferencia de calor, eso afecta directamente a la eficiencia térmica, pero también afecta a la pérdida de carga. A más pérdida de carga del recuperador, más nos costará mover ese aire a través de él y más dinero nos costará en el ventilador a través del consumo eléctrico. También importante el bypass, en el caso de los rotativos, entre el retorno de impulsión. Esto es una típica cosa que no se da mucha importancia, pero si tenemos en cuenta que en un rotativo tenemos una zona superior, por ejemplo, que está pasando el aire de retorno y una zona inferior que pasa el aire de impulsión, en la rotación o por causa de la rotación tenemos una serie de juntas que tenemos que cuidar. Si esas juntas no están en la posición correcta, digamos con una tolerancia de unos 2 milímetros respecto con la masa rotatoria, podemos tener una fuga muy importante entre retorno e impulsión, que nos va a afectar a nivel de eficiencia térmica porque no vamos a poder recuperar bien esa temperatura, pero también a nivel de higiene. De hecho, una de las recomendaciones oficiales para el tema del COVID es parar el recuperador para evitar al máximo posible la recirculación entre el retorno e impulsión. Y como habíamos hablado antes, pues la pérdida de carga para monitorizar y auditar correctamente. Luego pasamos ya al tratamiento de temperatura a través de baterías. También el primer punto sería comprobar los datos de regulación. Puede haber cambiado algo, a lo mejor inicialmente se había pensado que regularan por retorno, ahora regulan por impulsión constante, ver que las válvulas de control abran y cierren correctamente. Sabemos que a través de los años puede pasar que el propio asiento de la válvula, pues por suciedad, etcétera, no llega a cerrar correctamente y siempre permite un paso de agua. Bueno, esto es muy contraproducente a nivel de confort, pero a nivel de eficiencia térmica también. O sea, si estás, por ejemplo, permanentemente calentando el agua porque no cierra bien la válvula, pues luego tendrás que enfriarlo en la batería de frío, lo que es un doble gasto. Por supuesto, comprobar la eficiencia propia del equipo a través de la verificación de las temperaturas de trabajo, tanto en agua como en aire. El estado general de la batería, podemos encontrarnos baterías en estado que a lo mejor por corrosión o por ambiente salino, etcétera, podemos tener problemas de posibles fugas en el cobre o que haya perdido mucho rendimiento porque se han dañado las aleadas de aluminio, etcétera. Y como último, pues revisar la limpieza y el estado de la bandeja de condensados. Si tenemos algo de picado en el inoxidable o el propio desagüe que funcione correctamente, que el sifón no tenga problemas, etcétera. El siguiente punto sería la parte de humedad. Esto también es una parte que a medida que pasan los años, si no se ha llevado un mantenimiento muy rígido, se empieza a notar la edad del equipo. El agua afecta mucho y los equipos de humectación tienen que estar muy bien regulados y muy bien mantenidos para que realmente mantengan su eficiencia y su eficacia a lo largo de los años. Aquí vemos, por ejemplo, ejemplos de adiabáticos que no están bien ajustados y que generan salpicaduras, que luego a su vez pues se secan, generan restos de cal. En definitiva, un serio problema. Puede pasar algo parecido también con los autoproductores de vapor. Si no llevan un mantenimiento correcto, no se cambian los cilindros, pues igual el rendimiento cambia mucho respecto al original. Aquí en la auditoría, pues comprobar también los lazos de regulación, como antes, cómo funcionan, cuáles son los set points, si están cumpliendo o no, etcétera.
Revisar el estado general, medir consumos. No olvidemos que este tipo de elementos son grandes consumidores eléctricos, con lo cual merece la pena revisarlo a fondo. Y, al igual que antes, revisión de corrosiones y cómo se encuentra su bandeja de condensados y el estado. Bueno, pasamos ahora al punto de ventiladores, ¿vale? Básicamente el corazón de la UTA, su elemento más importante. Al igual que antes, comprobación de las fases de regulación, cómo está gestionando esa velocidad del ventilador, a lo mejor es una velocidad constante, vamos a revisar qué poleas, qué transmisión tiene, porque hay veces que se dan los casos que nos encontramos con equipos que inicialmente tienen un juego de transmisiones que se ha cambiado en algún momento de la vida del equipo. Y eso, obviamente, afecta directamente al caudal que pasa por él. Pues eso, auditarlo, dejarlo por escrito, medirlo, medir los caudales que pasan por él, los consumos, el estado en general del motor eléctrico, aislamiento, etcétera. Vibraciones, muy importante el tema de vibraciones a medida que pasan años de los equipos, porque incluso solamente por el propio desgaste, la propia suciedad que acumulan los ventiladores, al ser máquinas rotatorias, se va a ver modificada su propio equilibrado rotacional. Con lo cual, cada X tiempo, dependiendo un poco de las condiciones que se encuentren en la velocidad de rotación, vamos a tener que realizar como mínimo una prueba de vibraciones y, si no fueran correctas, pues un equilibrado dinámico para fiarnos que el equipo no va a tener luego un problema de fiabilidad. Bien, pasamos a otro punto de la UTA, que sería la de los filtros. Este es otro de los puntos claros en los que es muy posible que el filtro inicial, el que estaba planteado en el equipo, pues ya no solo el propio filtro, que obviamente se habrá cambiado, sino me refiero más bien a la eficacia de ese filtro, pues se haya cambiado o se haya cambiado el tipo de montaje, pues a lo mejor en vez de uno de mini pliegues se ha puesto uno de bolsas, etcétera, pues hay que revisarlo. Y hay que revisar también que los propios marcos de los filtros estén acordes con el filtro que se va a colocar. Por ejemplo, no sirve de nada tener un filtro G4, un filtro de polvo grueso, con su propio marco inicialmente, que era lo que estaba pensado, y colocar en ese mismo marco un filtro F9. ¿Por qué? Porque las juntas que va a tener ese filtro F9 en ese marco pensado para G4 no van a ser correctas, no van a poder soportar la presión que va a tener un F9. Con lo cual, pues a lo mejor hemos invertido de más en poner unos filtros que luego no nos van a valer de mucho porque por la propia junta se va a escapar el aire sin filtrar. Con lo cual es importante revisarlo. También he considerado oportuno poner este gráfico. Es bastante sencillo, bastante genérico, pero sí que nos orienta un poco a ver que no siempre la solución económicamente más óptima es la de cambiar los filtros cuando llega a su final de vida, sino que hay que tener en cuenta que a medida que el filtro llega a su final de vida útil, su pérdida de carga va a aumentar. Al aumentar su pérdida de carga, el ventilador va a consumir más energía en mover el mismo aire. Con lo cual llegará a un punto de equilibrio, que es el que está aquí marcado, en el que el realizar el coste, o sea, realizar el cambio en este punto, que no es el final de la vida útil del filtro, nos resulta más óptimo a nivel económico. Esto es un proceso que también a la hora de la auditoría hay que verificar que se esté realizando. Bien, la parte del sistema de control. Obviamente esto también cambiará de sitio a sitio. Ya habíamos hablado antes de ir revisando los lazos. Pues ya una vez que tenemos los lazos, verificar que las sondas de los usuarios miden correctamente lo que tienen que medir. Por ejemplo, muchas veces el mero tubing de las sondas de presión se ve afectado por el envejecimiento, por el sol, etcétera, y se puede dañar. Entonces, muchas veces tenemos valores en el BMS que no nos podemos fiar de ellos, que no son reales. Y merece la pena auditarlos, merece la pena compararlos con la realidad.
También los sistemas BMS actuales nos dan mucha información a largo plazo. Podemos ver a largo plazo, a través de gráficas, etcétera, si se están cumpliendo las expectativas iniciales de los equipos. Por ejemplo, ver la apertura, ver un gráfico, la apertura de la válvula de frío a lo largo del tiempo. Si vemos que la mayoría del tiempo está al 100%, pues vamos a saber que tenemos algún problema en la batería o se ha quedado corta o el caudal de agua es inferior al necesario o que a lo mejor tenemos algún problema en las válvulas de equilibrio. Eso nos puede permitir una auditoría bien hecha el revisarlo. También incluso ver si está bien dimensionado a la hora de plantear una nueva reforma o un nuevo equipo. En vez de simplemente copiar copiar el que estaba, pues lo puedo adecuar más a mis necesidades reales para el edificio. Otro punto a favor. Bien, ahora cambiamos a Javier, que nos explique un poco la definición. Gracias, Miguel. Ahora, a ver, yo creo que ya está, ¿verdad? Bien, pues nos salimos de la UTA como el aire y nos introducimos en la red de conductos. Aquí en la red de conductos hay muchos componentes, pero nos vamos a centrar en aquellos. Primero vamos a centrarnos en la medición y luego nos centramos en aquellos componentes que regulan el aire. Es decir, no vamos a entrar a otros componentes como silenciadores o compuertas cortafuego, etcétera, que son componentes estáticos que realmente, bueno, también necesita su comprobación, la compuerta cortafuegos y su auditoría, pero no específicamente de clima. Bien, en muchos casos los problemas de una instalación vienen derivados de fugas. En las redes de conductos es muy habitual y la manera de detectarlo suele ser indirecta, porque suele ser que se detecta porque el caudal de la máquina, el teórico caudal de la máquina, que cada vez se obtiene mucho más, de una manera más sencilla y más precisa, pues no llega a las unidades terminales. Y entonces, realmente lo que suele existir es unas fugas en la red de conductos, fugas que pueden llegar a ser muy elevadas, en fugas por encima del 10-15%. Yo creo que las hemos vivido todos. Entonces, una de las pruebas obligatorias a hacer durante la fase de instalación, antes de conectar, así como se hacen de siempre las fugas de agua, ¿no? En las fugas en las redes de tuberías, que esas son mucho más escandalosas, obviamente. Cuando hay una fuga de agua enseguida nos damos cuenta. Pues en las fugas de aire también son una pérdida enorme de energía, ¿no? en el edificio. Para un edificio normal de oficinas hay una clasificación, recordaréis una clasificación A, B, C, D de la antigua norma 13779, pues ahora se ha cambiado a una que va de ATC1 hasta TC7 en la 16798. Más o menos os pongo ahí la equivalencia a la B, que era la más utilizada hasta 500 pascales en redes de conducto de climatización. Por la fuga máxima se nos establece con la presión estática total de la que va a trabajar la red de conductos, puede ser 500 en este caso. Y ya nos establece por metro cuadrado de conductos cuál sería la fuga. Para eso hay elementos para probarlo y es importante hacer esa prueba antes de conectar todos los elementos de distribución de difusión de aire, porque en ese caso no se va a poder poner en presión la red de conductos, ¿no? Sí que se puede ir yendo por tramos y en esos tramos posteriormente hacer la suma. ¿Qué suele pasar para que no tengamos presión barra caudal en unidades terminales? Os pongo presión barra caudal porque al final es lo mismo. Es decir, si no tengo caudal es porque no tengo presión y si no tengo presión es porque no tengo caudal. En las unidades terminales, normalmente suelen ser origen de fugas en las redes de conductos, sería la primera, como hemos comentado antes, pero también hay otras que aparecen a lo largo de la, sobre todo suele ser de la propia instalación inicial y también en reformas posteriores, pérdidas de carga localizadas. En nuestra experiencia, hay cuando el edificio está en el plano, yo creo que eso, el modelado en BIM, pues mejorará bastante la situación, pero hasta ahora que se dibujaban todas las redes de conductos se dibujaban en planta, sin establecer la altura, por alguna sección, pero
lo más habitual era en planta. Y cuando vas a la obra, pues empiezan a aparecer las interferencias con vigas, etcétera. Y ahí es donde se puede ocurrir que haya reducciones bestiales de más de la mitad para poder pasar por debajo de un descuelgue de viga. Las conexiones de las redes de conducto se hagan rectas, no se hagan con un zapato o con una orientación a 45 grados. Se coloquen con puertas cortafuegos pequeñas, son muy peligrosas las puertas cortafuegos pequeñas porque la lama es bastante ancha y introduce mucha pérdida de carga. O sea, no es la misma pérdida de carga a, por ejemplo, 6, 5, 6, 7 metros por segundo de velocidad de conducto en una compuerta de 200 por 300 que en una compuerta de 600 por 400, porque el ancho de lama es el mismo. Entonces el porcentaje de reducción de área de paso es mucho más grande en las pequeñas. Luego también os pongo, por ejemplo, ahí en la foto, pues conductos flexibles demasiado largos que son muy sencillos de colocar, pero que al final nos generan un montón de ruido y un montón de pérdida de carga en la instalación. Y eso es lo que hace que al final en la unidad terminal, bien sea un difusor, un inductor, una rejilla, pues no nos llegue el caudal que nosotros teníamos previsto en el proyecto. Y eso también es una parte muy importante a la hora de establecer esas auditorías, que ya digo, bien sea auditoría para una mejora o una auditoría para ver lo que pasa. Entonces, también pongo un último punto que yo me lo he encontrado más de una vez, no muchas, pero es el mal posicionamiento de sondas de presión diferencial. Hay veces que la presión diferencial para dar la pérdida, la presión disponible de la red de conducto la ponemos orientada hacia el flujo del aire, con lo cual estamos leyendo la presión total y es falso. Nos está dando una sensación de que tenemos más presión cuando realmente tenemos menos, ¿no? Bueno, esa ojalá fuera ese el mayor problema porque simplemente girarla a 180 grados y ya está. Pero todos los demás anteriores tendremos que ir localizando. Claro, en la red de conductos normalmente es una red que está en el falso techo, no es accesible y ahí nuestro mejor amigo va a ser el manómetro. Ir punto a punto en cada una de la instalación, aislarlo sobre el plano, ir a los distintos sitios donde salen los ramales e ir midiendo qué presión tengo. Y enseguida, con muy pocas mediciones, encontraremos dónde está el problema. O sea, no os fijéis tanto, yo soy menos amigo de anemómetros, etcétera. El manómetro es el buen amigo de la persona que está haciendo, del auditor o incluso del mantenedor. ¿Cómo medimos el caudal de aire en las redes de conductos? Pues lo podemos medir midiendo la velocidad, como acabo de decir, midiendo la diferencia de una diferencia de presión, ahora veremos cuál, o con elementos propios de medida. Los reguladores de caudal los introduzco aquí, aunque realmente son una evolución de los elementos de medida. Primero, la medición de caudal de aire, que habréis visto que muchas veces se hace en todas las instalaciones, pues cuando se hacen las pruebas de recepción de la instalación, pues se van a medir, ¿no? Entonces aparecemos con el anemómetro de molinillo o molinete, o con el anemómetro de hilo caliente, o con el anemómetro de bola. Entonces, es un método muy utilizado que tiene los problemas de que la distribución de velocidad rara vez es una distribución de velocidad homogénea, coherente, como se ve en la parte inferior. Y ¿veis? A partir de una conexión o de un codo o cualquier elemento, pues hay un periodo transitorio y luego aparece esta forma de distribución de velocidad en el conducto. Pues no es muy habitual, es más habitual que irse a figuras como las que tenéis a la izquierda, donde aquí veis que un codo que no tiene alaves es un codo a 90 grados en un conducto rectangular. Aparece una zona de enorme velocidad por encima de casi los 20 metros por segundo y una zona de prácticamente velocidad cero. Si hacemos una medición en esta zona, cualquiera de esta zona, pues los valores que obtengamos van a ser muy, muy poco fiables porque vamos a estar afectados por las turbulencias, la lectura no va a ser estable. Y luego tener en cuenta que en las superficies de los conductos, sobre todo en los conductos cuadrados, en la parte de perímetro es mayor que en los redondos, pues lo que hay es una zona de fricción, una zona de velocidad prácticamente cero. Entonces, eso es como una constricción del área de paso, que también tendríamos que tenerla en cuenta. También hay unos factores para tenerlo en cuenta que normalmente en las mediciones no se tienen en cuenta.
Otra posibilidad es medirla indirectamente esa velocidad y con ello el caudal de aire, hace una medición de presión estática, es decir, utilizar un tubo de Prandtl o tubo de Pitot, también llamado a veces. Es un método también bastante utilizado. Con eso lo que conseguimos es medir una presión diferencial que la convertimos en velocidad, ¿no? O sea, al final sabéis que la presión dinámica y la velocidad están relacionadas por una relación cuadrática y entonces como las turbulencias y la lectura es más estable en presión que en velocidad, pues es un método más efectivo para la hora de medir y que también nos anula el efecto de la distribución de velocidades, del patrón de velocidades. Y basado en la medición de presión diferencial, tenemos los elementos calibrados de medida. O sea, claro, lo anterior es simplemente hacer unas catas en las redes de conductos, introduciendo bien sea el anemómetro de hilo caliente o bien sea el tubo de Pitot. Iremos midiendo y iremos apuntando. Otra posibilidad es que en la instalación haya elementos que midan el caudal de aire, son elementos fijos ya en el conducto, pero la ventaja es que son elementos calibrados que están mucho menos afectados por las turbulencias. Hay distintos tipos de medición, lo veremos en la diapositiva siguiente, y está relacionado el caudal con esa diferencia de presión que están midiendo a través de una relación de una C, que eso ya cada fabricante tiene que dar la constante correspondiente, y también están afectados por la densidad, aunque normalmente esta parte de la densidad, como es trabajando en las condiciones de climatización, es muy similar a 1,2, pues no suele tener tanto peso. A no ser que estemos hablando ya de que estemos no sé, en Puebla o en Ciudad de México o en alguna ciudad que está a más de 1000 metros de altura. Bien, estos elementos nos estarían dando el valor instantáneo de caudal de paso de aire. A partir de esos elementos, si los añadimos un actuador y un controlador que es capaz de recibir una consigna, pues tenemos los que ya conocéis como los reguladores de caudal de aire. Entonces, los sistemas de medición son los mismos. Aquí os he puesto tres distintos. Voy a quitarme la foto esta aquí. ¿Lo veo? Ahí. Veis aquí, os he puesto tres tipos de medición distinta. El primero que veis arriba sería una medición desde la medición de presión diferencial se realiza en la propia lama del elemento y esa medición se lleva al elemento controlador que a su vez recibe la consigna. De esa manera eliminamos interferencias entre el sistema de medición y la lama, porque él está en la propia lama. Sí que es cierto que es una medición un poco más compleja, porque depende de la lama, de la posición de la lama, pero eso ya está recogido en la parte electrónica del elemento. Y nos permite también estar menos afectado por la parte externa de la red de conductos, con lo cual estos elementos se pueden colocar más cerca de un codo, de una T, y estar menos afectados por el patrón de velocidad. El segundo que veis aquí sería más habitual en las instalaciones, que tiene una cruceta de medición. En la cruceta de medición, en uno de los lados se mide la presión total y en el otro de los lados se mide la presión estática, con lo cual esa diferencia de presión es la presión dinámica, como veis en la diapositiva anterior del tubo de Prandtl. Y esa medición se lleva al controlador y el controlador, en función de la consigna que tenga, pues lo que hace es reposicionar la posición de la compuerta. Y el último, que tenéis realmente, no sé si se ve muy bien, pero hay una tobera, no hay una cruceta ni es la lama, hay una tobera en la cual el aire atraviesa por la parte entre la tobera y el cuerpo del regulador y en función de esa caída de presión en la tobera se mide el caudal, la velocidad y con ello el caudal y la constante que depende también del área geométrica, el caudal de paso. Todos tienen su función. Para velocidades altas y presiones altas es mejor utilizar el intermedio. Para las velocidades bajas y presiones bajas funciona mucho mejor el de abajo del todo, el LVC, y para intermedias y para posiciones en las redes de conducto más que requieran más cercanía, etcétera, pues es mejor colocar el TVE, que es el primero, ¿no? Aquí tenéis también pues
las posiciones relativas, estos 5 diámetros serían los correspondientes al del medio, al TVR, que podrían ahorrarse en los otros 2 casos. Pero sí que es cierto que para presiones y caudales altos funciona mejor el TVR, que es el de la cruceta. No sé por qué no me pasa ahora. A ver. Sí. Y ya para terminar mi parte, pues en la parte de difusión de aire, esta es la zona más, la parte más luchadora, porque todo lo demás que hemos visto antes, la UTA, la vemos en la sala de máquinas, las redes de conductos las vamos viendo o bien sea en la sala de máquinas o pidiendo por el falso techo, pero ya cuando vamos a la zona ocupada es cuando tenemos que bregar con las personas, ¿no? que están allí, que son las que dicen, pues con toda la razón del mundo, además, seguramente, pues que tienen frío, que tienen corrientes, que tienen calor, el que está a 1 metro el otro, uno te puede decir que tiene frío, el otro calor, y es algo bastante más subjetivo. Lo primero, que parece perogrullo, pero siempre hay que tenerlo en mente, es que las mediciones de los parámetros de confort se deben hacer en la zona ocupada. No tiene sentido medir a 100 milímetros de la ventana la velocidad de aire, pues porque va a ser una velocidad mucho más elevada, obviamente, que la de la zona ocupada. ¿Por qué? Bien, porque se puede acelerar por la posición de los difusores, o también porque por el efecto de la pared fría puede ser que enfríe el aire que esté en contacto con ese cerramiento, y entonces lo que se produzca es una caída pues por convección de aire frío y una aceleración, ¿no? que produce una velocidad mayor. Entonces, ya sabéis cuál es el concepto de zona ocupada, es donde tendríamos que hacer las mediciones. Y escapándonos un poco de que nos digan, ven aquí, que aquí, fíjate yo qué mal estoy, etc. Entonces, lo que he querido coger en la siguiente diapositiva son los problemas más habituales, al menos que yo me he encontrado cuando he estado haciendo las mediciones. Los parámetros a medir normalmente son temperatura y velocidad, y con más extrañamente se miden también humedades relativas y concentraciones de CO2. Más habituales y que provocan más suelen ser temperatura y velocidad de aire. Y los problemas más habituales suele ser lo que os acabo de comentar de la pared fría, que se generan corrientes que caen por toda la pared y que al llegar al suelo también se aceleran y pueden producir, la verdad es que una velocidad molesta en la zona de tobillos, etcétera. Por eso hay que, aunque parece que es un sitio como más, de más nivel, hay que intentar mantener ese metro de distancia con la pared. Los problemas de radiación. El problema de radiación es que la radiación se genera en donde da la luz. Entonces, la única solución para la radiación pues son elementos de sombra externos fuera del edificio o persianas o cortinas, que su sitio mejor sería fuera del edificio, ¿no? Pero al menos si lo que quiero quitar es la radiación en sí, no la entrada de calor, pues tendría que poner algún elemento que me diera sombra. Porque hasta que no ha impactado esa onda lumínica en la persona o en la mesa, donde sea, no se ha generado esa energía térmica. Entonces, no son ningún sistema, no os creáis que por poner un difusor lineal y echar aire muy frío, ningún sistema va a eliminar esa radiación. Más que cuando ya la radiación haya generado calor en el interior. Otro de los problemas a veces se viene dado por la posición incorrecta de sondas. Por ejemplo, sondas que le están radiando la temperatura y lo que nos están haciendo es echar más frío porque piensan que hace más calor que lo que realmente hace en el local. Al revés, sondas en invierno que están atornilladas a la pared y esa pared está más fría porque es una pared exterior. Hay que intentar que las sondas estén en el ambiente y a poder ser que estén en el ambiente interior, no afectadas por las condiciones exteriores. En las unidades de expansión directa, bien sean splits, VRV, autónomos compactos, etcétera, yo sí que he visto bastantes veces problemas por intentar ahorrar. O sea, por intentar ahorrar energía, reducir el caudal, porque está parcializando, pero eso lo que nos provoca muchas veces es que la unidad no sea capaz de tener un salto térmico coherente. Es decir, podemos estar impulsando aire en refrigeración por debajo de 10 grados porque tenemos muy poco caudal, aunque estemos parcializando, y entonces lo que va a ocurrir es que el difusor, que además normalmente se suele dimensionar demasiado grande en estas instalaciones, lo que va a pasar es que sea como una ducha.
Y ese ser como una ducha es un círculo vicioso tremendo, porque la persona que está debajo se va a helar, pero no va a dar suficiente carga frigorífica para compensar todo el local. El local le va entonces se empieza a convertir aquello en algo, bueno, como un infierno. La gente que está fuera del alcance de ese difusor no tiene climatización, tiene mucho calor. La gente que está en el difusor tiene mucho frío, entonces empezamos a poner los cartones, los aislamientos, todos esos, yo qué sé, hasta cintas pegando, tapando la mitad de los difusores, etcétera, y eso lo único que hace es peor, porque lo que hace es que esa caída de aire se haga más velocidad y que salga menos aire todavía. Otra cosa ya la hemos visto, las conexiones flexibles largas, lo que hacen en estos sistemas, y también incluido aquí los de fan coils, etcétera, es que no tenga caudal, o sea, que los ventiladores no sean capaces de dar el caudal porque tienen que vencer una pérdida de carga excesiva. Y en calefacción, lo que nos va a ocurrir es que se va a estratificar. Se va a estratificar porque no tengo caudal suficiente, el salto térmico es muy alto. Entonces, aunque la oficina tenga 3 metros, lo que va a ocurrir es que el aire caliente no va a bajar, no va a bajar a la zona ocupada, y entonces no vamos a ser capaces de estar en condiciones de confort. Y si a eso le unimos, por ejemplo, que es muy habitual que tengamos unas sondas en retorno, pues será otro círculo vicioso contrario al anterior que os he hablado en las unidades de expansión directa. Porque lo que va a estar haciendo es recircular aire caliente, porque lo coge estratificado de arriba, cree que cree que el local está muy caliente, echa menos calor, y entonces volvemos a una situación en la que no se da confort. Un último que he querido colocar aquí, que también es muy habitual, bien con caudal variable o bien con caudal constante, no tener en cuenta las infiltraciones es una cosa que una auditoría lo tiene que mirar muy bien, porque se suelen dar muchos casos de que el sistema parece que está muy bien dimensionado, que tenemos potencia suficiente y hay una zona que está normalmente cerca de los bloques de servicios, que es decir, al lado de las escaleras, de los bloques de ascensores, etcétera, que está en unas condiciones de disconfort. Y se debe a que está trabajando el sistema en depresión, y lo que está haciendo entonces es entrar ese aire sin tratar de la zona de servicios comunes, o incluso si estamos hablando del hall, del propio exterior, es un aire sin tratar, un aire caliente en verano, frío en invierno, un aire sucio que está entrando hacia esos puestos. Entonces ese es otro de los puntos importantes a revisar. ¿Cómo medimos los caudales en los difusores? Pues bueno, os pongo aquí 3 sistemas. La primera, que también se hace a veces, es ir con el anemómetro, la velocidad de salida en los álabes, y luego multiplicar por el dato que da el fabricante del área efectiva. Esto es muy impreciso porque la salida de aire en los difusores pues es una salida turbulenta, normalmente son elementos de mezcla, relativa alta velocidad entre 1,5 y 3 metros por segundo, y que además depende un montón de la orientación que se ponga ese anemómetro, si lo que usamos es un anemómetro de hélice. Entonces ya le veis ahí al operario intentando buscar el punto bueno que dice. Sí. Luego tenemos los balómetros, que es un elemento muy válido para difusores radiales, que durante mucho tiempo dio quebraderos de cabeza en los difusores rotacionales porque daban mediciones totalmente anómalas. Ahora ya hay sistemas, lo he puesto aquí abajo, de un fabricante de balómetro concreto, pues ya hay sistemas que introducen una compensación de la medida en los difusores rotacionales, porque los difusores rotacionales tienen un efecto de aspiración o de retorno de aire, no es que sea un retorno, pero bueno, que hace que el aire suba, y la medida, que lo podéis ver aquí, la desviación, hasta puede llegar a ser un 40% de error, ¿no? Si no se utilizan sistemas para compensar esa medida con un balómetro. La más sencilla, desde mi punto de vista, y esto no es una cosa nueva, esto por lo menos tiene 20 años, es tener los plenums con tomas de caudal, de manera que con un simple manómetro diferencial, en función del fabricante y en función de la placa que estemos hablando de difusor, pues podemos verificar de una manera muy rápida cuál es el caudal de aire que está pasando por el difusor. No es
habitual que esa medición sea en continuo, porque si no sería un montón de dinero, sondas de presión diferencial por todos los difusores, pero con el tubito de medición se hace enseguida y se comprueba enseguida. Otra cosa es que luego, para ajustarla, pues vayamos a las compuertas que hemos comentado antes, ¿no? Compuertas de regulación del caudal. En cuanto a los vigas frías o inductores, pues también tenemos varias formas. En la viga fría, el inductor, el caudal de todas maneras más importante es el caudal de aire primario, es decir, el que luego va a arrastrar el secundario, es decir, el caudal que va a inducir. Entonces, una velocidad de salida en álabes no nos sirve para mucho, porque aparte de muy imprecisa, no estamos midiendo el aire primario, lo que estamos midiendo es la suma de los dos, el aire primario y el inducido. Entonces, ¿cómo medimos el aire primario? Pues o lo medimos en tomas que se ponen en las propias toberas de inducción. Entonces, en esa tobera medimos la pérdida de carga. Como las pérdidas de cargas en los inductores suelen ser bastante elevadas, ahora menos, pero bueno, aún así oscilan entre los 40, 50 y 80 pascales, pues es una medida muy estable y que nos da directamente el valor del caudal que está introduciéndose como aire primario. Otra posibilidad es utilizar vigas frías que ya tengan, como en los dos ejemplos que os pongo aquí, que ya tengan su propia medición de caudal. En esa medición de caudal puede ser continua, en estos dos casos lo es, porque además de medición son sistemas de volumen de aire variable. Pero imaginaos que no fuera así, bueno, pues la cruceta podría estar aquí con dos tapones y solamente se usa para medición en el momento de la puesta en servicio. Y ya le paso los trastos a Miguel, que le he robado mucho tiempo. Ahora pasamos al... A ver... Vale, pasamos ahora a la parte de informes y resultados de la auditoría, que bueno, una vez que tenemos ya todos los resultados, tenemos un montón de datos, un montón de variables, un montón de apuntes hechos en un informe por los técnicos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Qué conclusiones vamos a sacar a partir de estos datos? Lo primero de todo y más habitual es el comparativo con valores de proyecto, obvio. También nos valdrá para analizar qué fiabilidad tenemos del sistema actual y qué vida útil vamos a esperar de él. A nivel de eficiencia, estamos dando la eficiencia del proyecto o cómo incluso podríamos mejorarla. Y lo mismo para calidad de aire. ¿Qué calidad de aire tenemos real en nuestro edificio y qué calidad de aire podríamos llegar si hiciéramos algún cambio o hiciéramos algún ajuste? Vale, el comparativo con los valores de proyecto, pues muy sencillo, muy gráfico, pues sin más es comparar uno con otro y ver cuál tiene más diferencia o cuál tiene más variación con respecto al proyecto. Hacer un poco un sistema visual en el que podamos verlo de manera sencilla y tomar medidas a partir de ello. Obviamente hay valores que a lo mejor no tienen tanta importancia y otros que sí. Por ejemplo, marco aquí temperatura de frío y temperatura de calor. Pues a lo mejor no tenemos un problema con la bomba de calor de nuestro sistema o con las válvulas o con las baterías que están corroídas. Pues a medida de tener un análisis pormenorizado de todos los parámetros importantes, pues podríamos tomar medidas correctivas o incluso de mejoras. A nivel de fiabilidad, esto es una típica curva para un sistema, digamos, una maquinaria industrial o comercial, en el que aquí tenemos la barra del tiempo y en el eje de las pisas la tasa de fallos, ¿no? La tasa de averías. Al principio tenemos una tasa de averías un poco más alta, ¿vale? Pues sería un poco la puesta en marcha, el commissioning del sistema. Luego llega un momento más de estabilización en el que el índice de fallos se reduce y luego a medida que el equipo o el sistema va aumentando años, va desgastándose, pues tenemos un ratio más elevado de fallos. A través de la auditoría podemos un poco analizar en qué punto estamos. ¿Estamos un poco al inicio? ¿Estamos al final de la vida útil?
Pues con eso estimaremos la posibilidad de fallos que tenemos sobre nuestro sistema, veremos a ver si es necesario o es recomendable realizar un overhaul, o sea, realizar una renovación del equipo cambiando por piezas de repuesto. Podremos ver qué costes de mantenimiento vamos a esperar en los próximos años e incluso podemos empezar a planificar una sustitución de equipos controlada antes de que tengamos problemas de fiabilidad. Bien, a nivel de eficiencia, con todos los datos que hemos obtenido, vamos a tener la posibilidad de analizar de verdad, con datos reales, qué eficiencia estamos teniendo. Se pueden, claro, una vez que tengamos esos datos, ya nos permite, por ejemplo, en el caso de los ventiladores de la UTA, ver el punto real en el que estamos trabajando del ventilador. Si eso lo transferimos a las curvas, digamos, podemos ver qué rendimiento tenemos en dicho ventilador. Y además, ¿cómo podemos aumentarlo? Pues en este caso, a lo mejor disminuyendo mínimamente el caudal, aumentando un poco la presión, pues a lo mejor porque le hemos colocado unos filtros extra o lo que sea, pues tenemos un rendimiento mejor. Esto se aplicaría en los distintos tipos de elementos del sistema. Pues ventiladores, en la optimización de presiones, por ejemplo, si tenemos un sistema VAV en el que el caudal del sistema de ventilación es variable, pues es muy importante verificar que las presiones en el sistema sean las mínimas posibles. Cuanto menos presión, menos me va a gastar mi ventilador. Por ejemplo, si tenemos una serie de compuertas VAV instaladas y vemos tras la auditoría que la mayoría de esas compuertas se encuentran muy cerradas, entonces estaremos viendo que estamos gastando más de la cuenta porque si todas están cerradas, bastaría con abrirlas todas a la vez, hacer, digamos, otro recommissioning para coger un punto de trabajo del sistema mucho más eficiente, con menor presión y una apertura mayor de las compuertas VAV. También podremos ver pérdidas en el recuperador o cómo mejorar su eficiencia. Podemos verificar las pérdidas por fugas, que pueden llegar a ser muy importantes a medida que los equipos o los sistemas van aumentando años, las juntas de los conductos, etcétera. Igual merece la pena darles un repaso. Y, por supuesto, renovar elementos obsoletos por elementos que simplemente por la tecnología que va avanzando podemos tener con la misma eficiencia, con las mismas prestaciones, tener una eficiencia mejor. A nivel de calidad de aire también algo parecido. Podemos ver algo real, comparación de niveles reales de aire, de calidad de aire en interior, ver cuánto aire estamos metiendo. Claro, para el tema del COVID es, por ejemplo, fundamental, que ahora se habla mucho. El primer punto es ver cuánto caudal estoy metiendo. A lo mejor yo tengo un climatizador, por deciros algo, que tiene un caudal, digamos, nominal, pero del caudal nominal al caudal real puede haber una diferencia muy sensible. Entonces, cualquier decisión que se tome en un edificio, por ejemplo, en el tema del COVID, para maximizar higiene, de minimizar riesgos, se ha de tomar esas decisiones sobre mediciones reales, no sobre lo que hay en un proyecto, en una puesta en marcha que igual se hizo hace 10 años. Hay que basarse en cosas reales. Podemos también optimizar la distribución de aire, que estamos haciendo una optimización de todo el sistema, quizás tras edificios de oficinas en los que habitualmente se hacen parcelaciones internas porque ha entrado un nuevo inquilino, etcétera, pues creo que merece la pena el revisar que el aire ya no solo esté llegando a la planta, sino esté llegando a los usuarios de la manera más eficiente posible para minimizar la edad del aire dentro de la sala. Lo mismo con el tema de los difusores que comentaba Javier, tener unos difusores que funcionan de acuerdo a lo que esperamos de ellos, no que luego vas a tener problemas de confort, etcétera. Y también, pues, de calidad de aire, renovar cualquier elemento que sea susceptible. Bien, y hablando ya también de renovaciones, es una vez que ya tenemos los informes, sabemos que a lo mejor hay algún punto de nuestro sistema que es mejorable,
pues ver cómo lo podemos plantear para o bien mejorar en eficiencia o a lo mejor mejorar en confort. Bien, primer punto, mejora de caudal o de presión, lo que viene a ser ventilador, ¿vale? Lo más sencillo es cambiar transmisiones. Pues si tengo a lo mejor un ventilador de centrífugo y quiero ajustar ligeramente el punto de curva, como veíamos antes, pues básicamente se cambian las transmisiones, las poleas y las correas, o si tiene variador, pues variar el punto de trabajo, muy sencillo. Claro, también ya si yo lo que quiero hacer es, no, quiero aumentar el caudal, porque me interesa ahora tener más caudal del exterior, quiero hacer más renovación de aire, es posible, pero tenemos una limitación, que la limitación nos la dan, digamos, las leyes de los ventiladores. Un aumento de caudal, digamos, implica un aumento al cuadrado de la presión que me va a hacer falta y también en el mismo aumento de caudal me va a obligar a elevar al cubo la potencia que me va a hacer falta. Por lo cual esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es técnicamente viable aumentar el caudal de un ventilador, pero habitualmente va a ser necesario cambiar la potencia. ¿Qué podemos hacer? Podemos variar lo que es la tecnología. Podemos pasar a lo mejor de un ventilador centrífugo a, en este caso, un plug fan, en el que con la misma potencia eléctrica vamos a tener aproximadamente un 20% de prestaciones. Esto obviamente cambiará dependiendo de las condiciones de caudal, presión, funcionamiento de cada uno de nuestros equipos, pero es un ejercicio que merece la pena al menos estudiar para ver cómo mejorando caudales o mejorando eficiencia podemos hacer un retrofit de la parte de caudal de nuestro sistema. Pasando a temperatura, podemos, si tenemos algún tipo de incidencia o algo que no funciona bien de nuestro sistema, podemos optar por cambiar la batería, ¿vale? O meramente recalcularla, por si nuestras condiciones han cambiado, o directamente sustituirla. ¿Vale? Pues en un ejemplo que os ilustro aquí, es en el mismo equipo se ha pasado de una batería de 170 kilovatios a una de 255. Técnicamente, lo habitual es que sea viable. Siempre hay que verificar que el ventilador sea capaz de superar la pérdida de carga adicional que supone tener una batería de más filas, con lo cual más ancho de batería significa más pérdida de carga. Pero es una cosa que se puede estudiar, incluso variar el tipo de construcción de la batería para minimizar la pérdida de carga en ella. Luego, también a nivel de temperatura, la parte de recuperación de calor, que sobre todo en equipos muy antiguos, donde no estaba obligado, digamos, por la normativa el instalar recuperadores, pues habrá muchos de ellos en los que el aire primario directamente pasa a la batería, que es un gasto muy importante. Podemos tener dos opciones. A lo mejor tenemos un recuperador de calor rotativo, pero es un poco más antiguo, que no recupera entalpía, pues si lo hacemos en cambio por una desorción, tenemos la recuperación de humedad que a lo mejor no teníamos antes y esto supone a la larga, a lo largo del año, un ahorro muy importante de energía. Y con más motivo, en una UTA más antigua, en la que directamente no tenía ninguna sección de recirculación, se puede estudiar el instalar ad hoc una sección de recuperación específica para este equipo. Esto supone una obra, digamos, importante porque aquí no siempre vamos a tener espacio o incluso puede ser técnicamente inviable, pero en casos en los que sea viable, la tasa de recuperación de inversión puede ser inferior incluso a 2 años. Sobre todo si lo que se quiere hacer es aumentar aire exterior, el ahorro que puede suponer, dependiendo de las condiciones de temperatura en las que estemos, ambientales, etcétera, puede suponer un ahorro enorme de energía a lo largo. Bien, a nivel de calidad de aire, esto es algo que también últimamente se está viendo mucho, la gente que plantea mejorar las etapas de filtrado en una UTA. Esto siempre es técnicamente viable, pero un poco volvemos a lo anterior. Si yo aumento la presión necesaria para mis ventiladores, me voy a ver irremediablemente, salvo que
tenga margen en ese ventilador a una disminución en el caudal. Entonces, sobre todo esto vuelvo al tema del COVID. Lo que no podemos hacer es, a cambio de mejorar eficiencia de filtraje, disminuir caudal, porque es completamente contraproducente. Entonces, si lo que interesa es, oye, yo quiero aumentar mi nivel de filtrado, porque, por ejemplo, mi equipo es antiguo y el nivel de filtrado que tiene es un G4, sí, efectivamente, lo puedo cambiar, puedo pasar de un G4 a un G4 más F9, con las máximas garantías de filtración y de higiene, pero me va a suponer, como en este caso, por ejemplo, un aumento de potencia en todo el ventilador. Pero bueno, esto es algo que se puede plantear. En este caso, por ejemplo, además habíamos planteado un cambio simplemente del motor y de las transmisiones, con lo cual tampoco es que sea particularmente costoso. También se puede ver, pues, añadir o lámparas ultravioleta para esterilización interna de la UTA o de parte del caudal de aire y pues lo que comentábamos antes de los marcos de filtros para que sean realmente válidos para un F9, etc. Y luego ya para acabar, también una mejora del sistema de control. A lo mejor inicialmente estaba planteado un sistema de control, pues que ya no digo obsoleto, pero que es mejorable. Podemos mejorar los lazos de control con nuevas sondas. Por ejemplo, se me ocurre pues, un sistema sencillo en el que el sistema de ventilación era caudal constante. Podemos pasar a un caudal variable añadiendo una sonda de CO2 y un variador en los ventiladores, o ya si queremos pasar a un sistema de VAV por demanda con compuertas con regulación, como nos había enseñado antes Javier, o ya incluso pasar otro paso más a un sistema de telemantenimiento en el que podemos tener en la nube todo el histórico de información de nuestra instalación y sacar conclusiones a partir de ellos. O también la parte puramente de recomisión, de yo tengo un sistema de control que a lo mejor ya ha sumado una serie de años y veo razonable el realizar como una segunda puesta en marcha para verificar como parte de la auditoría en qué punto estamos y también optimizar su sistema de control. Y ya, pues para acabar, agradecerles a todos y doy paso otra vez a Yolanda para cerrar la sesión. Nada, simplemente recordaros que la presentación la subiremos a en nuestra página web, apartado de MyTrox, dentro de formación, al apartado de biblioteca de vídeos y documentación. Necesitaremos un par de horas, es decir, mañana por la mañana estará ya disponible. Para todos aquellos que os interese el descargarosla. Con respecto a las preguntas que tenemos, se ha registrado una pregunta. Yo creo que será Javier quien nos tiene que dar respuesta. Óscar del Castillo nos pregunta, ¿cuál es la medida de velocidad en rejillas? No, pero tiene espera, que te cambio el... Ya está. ¿Puedo poner un...? Te tengo que dar acceso como presentador para que puedas ponerlo en tu pantalla, si no, nada. Sí, ya estás. Tienes que compartir la pantalla, ¿no? Sí. Vale. Ya voy a aprovechar... Gracias, Óscar, por la pregunta. Voy a aprovechar que como otras veces que hemos estado Roberto y yo solos, no da tiempo a ver las preguntas, pero ahora estando dos, da tiempo a adelantarse. A veces la documentación antigua, fíjate, es buena también. Os pongo aquí, si queréis, pues ya os pasaríamos. Bueno, realmente yo creo que sigue siendo el mismo catálogo de rejillas que está en la web. Tenéis ahí una medición. No he puesto el de las rejillas antes. Realmente medir caudal en las rejillas no es una cosa muy sencilla. Parece muy fácil, pero no es una cosa muy sencilla, porque la rejilla tiene muy poca pérdida de carga, con lo cual medir con presión diferencial pues también tiene su problema. Tened en cuenta que hay rejillas dimensionadas con pérdidas de carga entre 5 y 10 pascales. Entonces, cualquier error en la medida de un pascal arriba abajo, pues te supone un 15% de error. Aquí, en los catálogos de TROS, os indicamos dos posibilidades. Una es con el tubo de Pitot, medir la presión dinámica y con ello sacar
la velocidad y multiplicar por el área efectiva media de rejilla, que eso está en los catálogos. No es que multipliquéis 0,4 por 0,2 ni nada de eso, sino que vayáis a tener en cuenta que en función del tipo de lama, la cantidad de lamas que tengan, pues esa velocidad va a ser distinta. Y luego hay otra posibilidad que es medir con un anemómetro de hélice. En este caso veis que es una hélice bastante grande, de 10 centímetros, para el cual tenemos que poner un factor correctivo que en nuestro catálogo aparece como un 1,33, porque ese mismo anemómetro, por un lado, va a tapar salida y por otro lado va a generar una pérdida de carga adicional. Claro, en un inductor que tiene 80 pascales de pérdida de carga, pues no tiene mucho problema que tú le metas un elemento como una tuberita, la tapes para medir, etcétera. Pero en una rejilla que le metas una hélice en el frontal, pues tiene su efecto. Y obviamente nunca va a ser exactamente 1,33. En rejillas pequeñas sería más, en rejillas más grandes sería menos. Con eso, ¿qué os quiero decir? Que se puede medir, pero yo siempre os recomendaría, y esto es así como abuelo cebolleta de hace años, no de cuando estaba en Trox, sino de antes, yo usaría la medición de velocidad media en las rejillas para saber cómo equilibrado está el sistema. Es decir, yo prefiero medir, imaginaos que tenéis un ramal que da a varios retornos de una planta de oficinas. Pues prefiero medir bien en el conducto el caudal y luego hago la medición de las rejillas para saber cómo es el reparto. Pero el caudal lo mido en el conducto. Sabéis que todas las mediciones, los que hayáis hecho ingeniería, no sé, yo la hice en Bilbao, pero nosotros siempre hablábamos del teorema del punto gordo, es decir, tú vas a tener muchas mediciones y ninguna de las mediciones van a coincidir todas ellas en lo mismo. Tú vas a medir presión, vas a medir caudal, vas a medir consumo, vas a medir velocidades y ninguna encaja exactamente, pero todas ellas encajan en un punto que cuanto más cómodo sea, pues mejor encaja, ¿no? Entonces, lo importante es tener varias mediciones y poder analizar el edificio de esa manera. También vinculado con medición, nos dice David Baltanás, dice, en la medición en difusor con balómetros, si mido la pérdida de carga que tiene el equipo, falsea la medida, ¿no? ¿Sirve para las rejillas? El balómetro, sí, como he dicho antes, falsea, sobre todo en rotacionales, pero ya tienen, si vas a los catálogos de los balómetros, ya tienen sus propios opcionales para meter ese factor de corrección. En algunos de los casos es un factor correctivo que lo metes en la parte de electrónica diciendo qué tipo de difusor o qué tipo de rejilla es, y en otros, como el que os he enseñado, es un elemento, un dispositivo que lo que hace es corregir el flujo, ¿no? Pero sí que es cierto que al final, pues como una medida directa, pues sí está falseada, porque el propio balómetro lo falsea. Tampoco es que sea una gran cantidad por ejemplo, en una rejilla o en un difusor radial no es tanto, realmente algo le hace porque le frena la salida, pero si le dejas pasar a través del balómetro, sabéis que el balómetro al final lo que tiene al final es una cruceta o varias crucetas de medición de la presión, de la diferencia de presión para sacar la presión dinámica y sacar el caudal. Jonathan Galindo nos dice, en cuanto a la existencia de bypass en recuperador, ¿cómo sería la comprobación? ¿Por holgura? No, en el caso para el bypass en el recuperador, al final lo que tendrías que hacer es calcular todos los caudales que pasan por el recuperador, el retorno, impulsión, aire exterior y si puedes también expulsión. Y a través de esas diferencias, que no te van a salir lo mismo, puedes hacer el cálculo, digamos, del aire que pasa de retorno a impulsión. Es a base de medir todos los lados del recuperador. Yo también añadiría que la mayoría de los fabricantes de los recuperadores ya introducen, o bien vía software o bien catálogo, introducen esos porcentajes que dependen más que de otra cosa, no depende tanto de cómo se funciona el recuperador, sino depende de la presión que haya en los dos flujos. Y esa presión que hay en los dos flujos básicamente depende de la posición de los ventiladores y de la presión total de esos ventiladores.
Otra pregunta de José Luis Puertas. ¿Merece la pena la instalación de lámparas UV para el filtrado? Es decir, por su precio y por su eficiencia, ¿las hacen aconsejables? Bueno, el poner lámparas UV, o sea, hay que tener en cuenta que las lámparas en sí, filtrar, no van a filtrar ninguna partícula. Lo único que se encargan es, digamos, de eliminar patógenos, eliminar bacterias, eliminar virus. Dentro de una OTA, hombre, obviamente siempre es interesante tener un sistema que te esteriliza el aire, pero hay que tener en cuenta que las lámparas UV, su eficacia está más indicada para tratamiento de superficies. También te van a higienizar el aire que pasa por ellas, pero ya vas a tener que trabajar a lo mejor a menos velocidad de aire o con una potencia más elevada de lámparas. En cualquier caso, es una relación entre cómo de higiénico quieres que tengas el aire y cuánto coste te va a suponer. Pero es importante destacar que el poner lámparas UV no te quita la necesidad de filtrar mecánicamente el aire. Sí, a mí me gustaría añadir que yo creo que es una pregunta que viene por el tema COVID, etcétera. Las lámparas UV tradicionalmente se han instalado, ha sido para proteger componentes de la instalación como las baterías, lo que son la bandeja, la superficie aleteada de la batería, para que no se produjeran suciedades por esas formaciones de colonias de bacterias que produce ese barrillo, etcétera, y poder tener unas mejores condiciones de los componentes. También para algún tema de patógenos se ha utilizado antes, por tema virus o bacterias, pues tipo Aspergillus, Legionellas, etcétera. Pero en este caso estamos hablando de patógenos, etcétera, unidades formadoras de colonias que se producen en el propio equipo. En el tema del COVID no estamos hablando de eso, el COVID lo llevan las personas y no se produce en el equipo. Entonces, ¿merece la pena? Bueno, pues yo creo que lo primero es aumentar el caudal de ventilación, lo segundo es aumentar la exigencia de filtración y si queremos dar un tercer tratamiento adicional, podría darse el caso, pero no tiene sentido sin los dos primeros. Es decir, o sea, primero tenemos que aumentar el caudal de ventilación para diluir, es decir, que para el porcentaje de virus, pues las partículas de virus sean menores en concentración. Segundo, retenerlo bien con filtración tradicional mecánica que nos va a retener las partículas grandes, no el virus, o bien con filtros EPA de manera local, o sea, es decir, como si fuera un purificador en el ambiente local. Tampoco tiene mucho sentido llevárnoslo al climatizador que está lejos del local. Pero el tratamiento adicional de ultravioleta no hace mal, pero yo lo consideraría como un tercer paso, en todo caso, después de hacer los anteriores. Os hago la última pregunta. Se ha comentado que los Plenum pueden venir con tomas de presión. ¿La diferencia de precio qué puede ser? La diferencia en precio aproximada. Pues ahí me pillas, fíjate lo bueno que es no ser comercial. A ver, no es una diferencia de precio enorme. Yo, aunque me pueda equivocar, pues podemos estar hablando de entre 20 y 25 euros, pero probablemente sea menos, pero bueno, eso ya es que lo veáis con el comercial. Lo que sí es un gran ahorro en la instalación a la hora de hacer las mediciones. Yo te lo digo como antiguo usuario, porque es una medición mucho más rápida que simplemente con el manómetro lo haces. De hecho, nosotros estuvimos pensando incluso en ponerlo como un valor por defecto, pero bueno, siempre cuesta introducirlo en el mercado y dejarlo por defecto, pero cobrándolo. Claro. Si os parece, dejamos aquí la formación. Gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta jornada. La semana que viene hablaremos de seguridad, nuevamente el lunes a la 1. Gracias a todos. Gracias, Miguel. Gracias, Javier. Hasta Muchas la gracias. próxima. Gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego.